bien. Pues gloria a Dios una vez más que nos permite Dios compartir, y toda la honra y toda la gloria sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todo lo que aquí se diga del estudio, de alguna palabra que Dios nos dé, todo es para glorificar a Dios. Yo nada más soy un instrumento, un canal para que la palabra de Dios, ¿verdad?, sea predicada. Y toda la gloria y la honra es para Él. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. Vamos a 2 Corintios. Capítulo 2, versículo del 1 al 17. Yo voy a leer un versículo y por favor ustedes dirán el siguiente, y en el 17 ahí nos unimos y lo leemos todos. Amén. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre. 2 Corintios capítulo 2, versículo 1. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debería gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. Versículo 5, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Versículo 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hasta el 17. Versículo 13. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Todos, pues, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con seriedad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Pablo, pues, tuvo problemas siempre con la iglesia de Corinto. Corinto, pues ya sabemos, ya se nos ha dicho que fue una iglesia, ¿verdad? Muy
muy rebelde y muy religiosa. Y todas traían esa cultura del mundo. Cuando los corintios se convierten, todavía traían esa forma de ser mundana de ellos, ¿verdad? No estaban totalmente convertidos a Cristo. Entonces, Pablo les empieza a exhortar, ¿verdad? A que en realidad, ¿verdad? Pues las filosofías de los griegos que ellos traían, la forma de pensar, su cultura del mundo, ¿verdad? No iba de acuerdo a la doctrina cristiana, a los planes de Dios. Entonces se levantan gente, judíos, ¿verdad? O judaizantes, ¿verdad? En contra de Pablo y de sus colaboradores, ¿verdad? Y Pablo empieza a tener problemas, ¿verdad? Entonces, voy a leerles así rápido del capítulo 1, versículo 17. Dice, así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí o no. Versículo 18 del capítulo 1, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Versículo 20 del capítulo 1, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, en cierta manera, fue acusado, criticado, murmurado, señalado de que él era un hombre con doblez. O sea, que no era realmente un cristiano, o no predicaba totalmente bien la palabra de Dios. Y Pablo les empieza a explicar en estos versículos que acabo de leer, ¿verdad? Es que yo no predico el sí y el no, porque en Cristo está el sí y el amén. Entonces fue criticado por eso, que puesto que Dios es fiel, la palabra y la predicación no fue sí o no. Así que no eran personas inconstantes de sí y no. O sea, en otras palabras, Pablo les predicaba bien, pero ellos pensaban que eran Pablo y sus colaboradores gente inconstante, ¿verdad? Y no creían al 100% lo que Pablo les predicaba. Pablo y los demás apóstoles no eran hombres de sí, no, sino hombres que eran lo mismo que Cristo. Y en Cristo, dice la palabra, está el sí de todas las promesas de Dios. A través de Cristo se tiene el amor dado por los apóstoles y los creyentes a Dios para su gloria. Cristo es el sí, la respuesta encarnada. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas de Dios para nosotros. En otras palabras, Pablo y sus colaboradores no eran ociosos ni predicaban mal el evangelio como a él lo señalaban. Pablo era un hombre constante, firme, fiel y de mucha fe. Así como Pablo, debemos ser usted y yo. Que no nos señalen nunca de que un pie lo ponemos en la iglesia y el otro pie lo ponemos en el mundo. Que el sí de usted y mío sea
el hacer bien las cosas como Dios manda. No dudar siempre, no dudar, ni hacer las cosas incorrectas o incumplidas como Dios manda, que no hagamos eso. En otras palabras, usted y yo siempre debemos ser constantes y firmes en lo que hacemos y decimos. Que la gente que nos vea aquí, afuera, donde sea, en otro país, en otra colonia, donde sea, vea a la gente que usted es un cristiano y una cristiana constante y firme. Que usted sea una carta abierta a la gente. Que en usted diga a la gente, él y ella son buenos cristianos. Amén. No seamos gente o cristianos de concepto. Cristo no es un concepto, no es una idea, no es una filosofía. Cristo no es una religión. Cristo es Dios. Y Cristo está vivo. Y si Cristo está vivo, entonces usted está vivo. Y lo que usted haga por Cristo debe ser siempre en el sí y en el amén. Que la gente diga, él o ella que va a la iglesia cristiana son buenos cristianos, porque se ve que Cristo está con ellos. Amén. Denle un aplauso al Señor. El apóstol Pablo no quiso visitar a los creyentes con vara para dominarlos, sino que quería visitarlos con amor, con espíritu de mansedumbre. El apóstol Pablo era un padre espiritual para con los corintios, y como tal él tenía la posición y la responsabilidad, ¿verdad?, de disciplinarlos en cierta manera. El apóstol Pablo se abstuvo de ir con los corintios para evitar cualquier sentimiento desagradable. Pablo los trató a los corintios con poca severidad, o sea, no les exigía mucho, ni era rígido. Y no quiso ir a verlos porque él estaba triste, ya que estaba conmovido hasta las lágrimas. Aquí dice en el capítulo 2, versículo 4, porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que les tengo. Pablo tenía ese amor muy constante en su corazón, de amar a la iglesia de Corintio. Él no quería entristecerlos, por eso no los visitaba. Y aquí dice, no quería entristecerlos más. Ese no es el propósito de Dios, entristecer a la gente, burlarse de la fe de ellos. No, así no era Pablo ni sus colaboradores, ni nosotros debemos ser así. A los hermanos en Cristo hay que ayudarlos en su fe, sobre todo a los nuevos. No ensañarnos a ellos, no criticarlos, no murmurar. Al contrario, apoyarlos porque son nuevos. Yo no sé cuántos años tenga usted en el camino de Dios. Yo tengo 25 años en el camino de Dios por su gracia. Y yo trato de ayudar a la gente. Aquellos que yo veo que tienen duda, que a veces les da vergüenza hasta pasar, ¿verdad? Yo los animo, porque están dotados, tienen el Espíritu Santo. Dios los ha facilitado con dones que ellos tienen, pero no saben todavía porque son nuevos.
Así debemos de ser para con los hermanos. Así fue Pablo. Por eso le entristecía que lo señalaran, lo criticaran. Amén. Y del capítulo 2, versículo del 6 al 11, les dice: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así al contrario, 2 Corintios capítulo 2, versículo 7, así al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Gracias, hija. O sea, en otras palabras, Pablo decía, esta persona o estas personas que nos critican, ¿verdad? No hay que señalarlas, no hay que ser duro con ellos. Y dice, hay que perdonarles, hay que consolarlos. Amén. Y les dice, ustedes van a ser probados si obedecen a Dios en perdonar a esa persona de la iglesia de Corintio que nos ha señalado y nos ha juzgado. A ustedes y a mí. Por eso en el versículo 9 del capítulo 2 de 2 Corintios dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Dios. Pablo, en lugar de disciplinar a esa gente que estaba en contra de él y de sus colaboradores, les dice a toda la iglesia, perdonen. Hay que perdonar a esa gente. Hay que ser benignos con ellos o con él. Hay que ser misericordiosos con ellos y perdonarlos. Amén. Esta persona o personas que criticaron a Pablo merecían ser disciplinados o reprendidos por la iglesia, por su actitud. Pero Pablo les dice que deben de ser benévolos, benignos y consolarlos y perdonarlos para que sea restaurada esa gente. No ser duros con ellos. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros en la actualidad como iglesia? Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo del 12 al 14. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Aquí Pablo les decía que hay que perdonar, hay que consolar a esa gente que criticaba. ¿Qué nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 12 al 14? Hermano Ángel, si es tan amable. Amén. ¿Qué quiere Dios que hagamos con personas que nos señalan, nos critican, nos ofenden? Perdonar y amarlos. Que el amor es el vínculo perfecto, es lo que nos une. Es lo que debemos de hacer. A veces nos hacen algo
y nos nace un resentimiento, una falta de perdón a la persona que nos ofendió. A veces nos critican o a veces discutimos con la esposa, con el esposo, con los hijos y no perdonamos, estamos resentidos, enojados. Pero dice la palabra de Dios, enójate, pero que no se ponga el sol sobre tu enojo y no des lugar al diablo. Amén. Hay que soportarnos los unos a los otros. El esposo no es mejor que la esposa, ni la esposa es mejor que el esposo, ni los padres son mejores que los hijos, ni los hijos son mejores que los padres. En un matrimonio el esposo tiene su lugar, su autoridad, y la esposa tiene su lugar y su autoridad, pero ante Dios los dos son iguales. Entonces, ¿para qué nos peleamos? ¿Para qué discutimos? Tenemos que soportarnos los unos a los otros, como se nos acaba de decir, y perdonar, como Cristo nos perdonó. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea, eso es lo que debemos de hacer, perdonar. Que en nuestro corazón no haya ese resentimiento, no haya ese pleito, no haya esa diferencia, porque trae separación. Hay una indisciplina si actuamos así con enojo. No estamos comportándonos como Dios quiere que nos comportemos, con esos enojos, con esos pleitos. Entonces hay que perdonar. Así Pablo le decía a los corintios, perdonen. Porque si no perdonan, dice el versículo 11 del capítulo 2, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Quién se mete en esto? ¿Quién quiere influenciarnos cuando discutimos con alguien? Satanás. Satanás es el eje de la separación, del conflicto, de la división, de la muerte. Dios no. Satanás trae su complot, sus planes perversos de muerte, de separación, de ofender, de vengarnos. Eso es lo que quiere el diablo, que Dios lo reprenda. Pero usted y yo somos hijos de Dios y no debemos de actuar de esa manera. No darle lugar al diablo. Amén. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5 versículo 19. ¿Qué dice? ¿Usted es de Dios? Diga más fuerte, ¿usted es de Dios? Usted está en el mundo, pero no es del mundo. ¿O sí? No. Cristo dice en el Juan 17, cuando ora por los discípulos, guárdalos, Señor, del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Como yo estoy en el mundo, dice Cristo, pero no soy del mundo. Usted ya no es de este mundo. Porque si usted se adapta a este mundo, a su cultura, a sus costumbres, a sus tradiciones, entonces usted va a estar bajo el maligno. Pero usted ya no está bajo el maligno. Cristo la sacó de la oscuridad y la trajo a su luz. Usted es una nueva criatura en Cristo. Usted es una nueva persona. Usted es un creyente, un cristiano, una cristiana.
restaurada por Cristo. Usted ya no es de este mundo. Una cosa es la sociedad humana y otra cosa es el mundo. El mundo que aquí dice es el mundo, es el sistema perverso que hay en este mundo, de codicia, de pleitos, de corrupción, de mentira, de fornicación, de adulterio, de vicio, de drogadicción, de borracheras, de asesinatos. Eso es lo que hay en este mundo, de idolatría, de la veneración a lo que le llaman la Santa Muerte, de robar, de mentir. Ese es el mundo en el cual Satanás es el que manipula, pero usted ya no es de este mundo. Amén. ¿No le da gloria a Dios? Amén. Denle un aplauso al Señor. Muy bien, el enemigo anda como en un rugiente viendo a quién devorar con sus planes y intrigas y para destruir a la creación de Dios, sobre todo a los hijos de Dios. Esto revela que el maligno, Satanás, que Dios lo reprenda, está detrás del escenario en todas las cosas y opera en todas las cosas. Amén. Entonces, usted ya es de Dios. Usted ya es salvo y salva. Y en esa salvación, en esa gracia y misericordia que Dios le dio y me dio, hay que permanecer. Hay que ir siempre firme, firme, firme. Amén. Usted no voltee ni a izquierda ni a derecha, usted sigue adelante. En este mundo hay obstáculos, va a haber tentaciones, va a haber tribulaciones, problemas, pero usted está capacitado por el Espíritu Santo que usted tiene para que lo lleve adelante, ¿no? O la lleve adelante. Pase lo que pase, usted siga adelante, siga, siga, siga. Para que el día de mañana o en el futuro usted reciba el galardón, el premio, por ser parte del remanente que no se dobló ante los baales de este mundo o ante el mundo satánico. Amén. Hay que seguir adelante. Usted es una hija de Dios firme, firme, firme. Y usted es un hijo de Dios también firme. Y sobre ese fundamento que es Cristo, vamos a seguir en esta vida hasta que Dios nos llame o Cristo venga. Amén. Muy bien. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 y 13. Vamos a leerlo. Capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 12 y 13. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio, dice Pablo, el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. El apóstol Pablo le habló a los creyentes corintios de su preocupación por ellos y se fue a la ciudad de Troas, aquí dice, para predicar el Evangelio de Cristo. Dice, y aunque se le abrió a Pablo puerta en el Señor, es decir, puertas espirituales, no humanas, el apóstol Pablo no tuvo reposo en su espíritu cuando no oyó a Tito. ¿Por qué Pablo buscaba a Tito? Porque Tito sabía de la reacción de los corintios de la carta primera que Pablo les había mandado a los corintios.
Pablo no tuvo reposo en su espíritu cuando no halló a Tito, a quien anhelaba ver para recibir el informe acerca del efecto que su primera epístola había tenido entre los corintios. Pablo vivía y actuaba en su espíritu. No halló a Tito. De allí partió. De Troas partió a la ciudad de Macedonia, queriendo encontrarse con Tito para obtener la información. ¿Cuál era la reacción de los corintios en la primera carta que Pablo les había mandado? Esto que hizo Pablo muestra su gran afecto por los corintios. Pablo era un hombre que quería mucho a la iglesia de Corintio. Se puede decir que a lo mejor tuvo más preocupación de la iglesia que la predicación. Pablo era un hombre tierno, amoroso, sensible, sencillo. Tenía sus cosas, él estaba enfermo. Pero Pablo era un hombre de Dios. Pablo era un hombre entregado a Cristo. Por eso Dios lo usaba mucho a Pablo. Pablo tenía mucha experiencia en lo que es lo religioso, en lo que es lo espiritual. Porque Dios así lo quiso. Acuérdense que Pablo perseguía a la iglesia, a los cristianos. Y Cristo lo escogió y se lo trajo. Y lo preparó. Pablo era un hombre muy preparado. Pero Dios lo sensibilizó. Ese coraje que él traía contra los cristianos desapareció de Pablo. Y creció en su corazón ese amor de Dios. Amén. Por eso él dice, hay que perdonar y amar. Porque el amor es el vínculo que nos une. Esposos, ámense como debe de ser. Porque así Dios quiere. Padres, amen a sus hijos. Hijos, amen a sus padres. Porque ese es el vínculo de amor. Es lo que nos une. El odio, el rencor, el pleito, en lugar de unirnos, nos separa, nos divide. Y eso no es de Dios. Eso no quiere Dios. Amén. Vamos ya va para terminar, versículo 14 al 17 del capítulo 2 de 2 Corintios. Dice arribita del versículo 14, triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Versículo 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte, para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con seriedad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Dios siempre conduce o conducía a los apóstoles de ese tiempo de manera triunfal y victoriosa para su ministerio. El apóstol Pablo comparó su ministerio con una celebración de la victoria de Cristo. ¿Cuál fue la victoria de Cristo? Venció el pecado,
venció al mundo, venció a la muerte y venció la tumba. Vamos a Colosenses 2, versículos 14 y 15. Hermano Leo, lo lee por favor. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Amén. Cristo despojó a Satanás de la llave, le quitó la llave de la muerte y despojó a todo principado y potestad diabólica. Eso es lo que predicaba Pablo, el triunfo de Cristo. Dios nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo. Que no lo vence el miedo, el temor, la ansiedad, la depresión, los problemas. Cristo, usted tiene a Cristo en su corazón. Cristo es su Señor y su Salvador. Y Él le da la victoria. Amén. En este mundo habrá tribulación y Dios nos probará. Pero si usted tiene a Cristo y usted tiene el mover del Espíritu Santo en su vida, entonces usted es más que vencedor y más que vencedora. Amén. Porque Cristo ya hizo el trabajo por usted. Él venció muchas cosas y salió vencedor. Y es vencedor porque es el Dios invencible. Es el Dios inquebrantable. Es el Dios que nada ni nadie lo vence. Ningún país, ninguna política, ninguna dictadura, ni el comunismo, ni el socialismo, ni el capitalismo, nadie puede vencer a Dios. Se levantan sistemas comunistas y van para abajo, porque Dios es poderoso. Nadie lo va a vencer. Y si usted es hijo de ese Dios que nadie lo va a vencer, a usted nadie lo va a vencer ni la va a vencer. Amén. Denle un aplauso a Dios, por favor. Entonces, el apóstol Pablo comparó su ministerio con una celebración de la victoria de Cristo. Pablo y sus colaboradores eran cautivos de Cristo, que llevaban el incienso fragante de Cristo para su gloria triunfal y esparcían el grato olor de Cristo de lugar en lugar. Los apóstoles estaban impregnados de Cristo, llegando a ser el grato olor de Cristo. Cristo mismo era el olor que se exhalaba en la vida y obra de ellos delante de Dios. Y luego dice, en los que se salvan como olor de vida para vida, y también en los que se pierden como olor de muerte para muerte. Eso es lo que dice el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En otras palabras, si usted sale a compartir el Evangelio, si usted sale de aquí y va a compartir el Evangelio casa por casa o a cualquier lugar que Dios lo mande, el Evangelio son buenas nuevas. Mucha gente lo va a aceptar y mucha gente no. Amén. Los que van a aceptar la palabra de Dios, que para ellos es grato oír el mensaje de Dios, ese es el olor fragante para vida, porque está tocando el corazón del que está escuchando el Evangelio, la palabra de Dios. Pero hay mucha gente incrédula, religiosa, ateos,
que no van a querer escuchar la palabra de Dios. Y para ellos es olor de muerte, de perdición, porque no aceptan la salvación. Es lo que quiere decir Pablo. Amén. Usted y yo, en nuestra vida, cada cosa que hagamos para Dios, ¿verdad? Cada actitud, cada comportamiento que hagamos para Dios, cada obediencia a Dios, va a generar un olor grato a Dios. Antes de venirme para acá, yo estaba viendo este versículo y yo me quería acordar de una canción de Jesús Adrián Romero que dice: grato perfume yo quiero ser, Señor. Y no me acordaba. Por su gracia y su misericordia, aquí la cantaron. Ese es el amor de Dios. Esa es la respuesta de Dios que nos da a nosotros. Ofrenda, haga ofrenda de alabanza, glorifique a Dios, haga las cosas bien. Y todo eso genera un olor grato a Dios, porque usted lo está obedeciendo, porque usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga, la voluntad de Dios. Si usted hace las cosas buenas, eso genera, exhala un olor grato, un perfume grato a Dios. Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Cristo fue la ofrenda, el sacrificio del Padre que sacrificó a su Hijo para que usted y yo fuéramos perdonados. Y ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue un olor grato a Dios, fue un olor grato al Padre. Por eso Dios nos ama, por eso Dios quiere que amemos a nuestros semejantes. Haga las cosas buenas, hagamos las cosas buenas. Obedezcamos a Dios en todo. Y eso va a generar un contentamiento a Dios. Dios se va a sentir contento con lo que usted hace y con lo que yo hago. Amén. Denle un aplauso a Dios. Una ofrenda se da para la comunión con Dios, mientras un sacrificio se ofrece para la redención del pecado. Cristo se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda para que pudiéramos tener comunión con Dios y como sacrificio para redimirnos del pecado. Al amarnos Cristo, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Lo hizo para nosotros, pero eso originó un grato perfume a Dios. Al seguir su ejemplo, nuestro andar en amor no debe de ser solamente algo para Dios, sino también un olor fragante a Dios. Hay que hacer las cosas que Dios manda. Y eso genera un olor grato a Dios. Que todo lo que usted haga sea un perfume que le llegue a Dios, un perfume, un olor agradable, y que Dios esté contento con usted y conmigo. Amén. Dios los bendiga. Denle un aplauso a Dios.